Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Divulga. Y bueno, este es nuestro sexto episodio enfocado en esta temporada de mujeres científicas. Y hoy con nosotros tenemos a Klein Simonía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Aquí contenta, con calor de verano acá en Sao Paulo. Bueno, pues, bueno, bienvenida al podcast. Gracias por darnos aquí la vuelta. Y bueno, solo para presentarla un poco, bueno, ella es una invitada un poco fuera de lo común porque ella se graduó de abogada, sacó su maestría y doctorado en Corea y ahorita está sacando su postdoc, bueno, sacó su postdoc en Brasil. Entonces, bueno, es un poco fuera de lo común porque estudió Derecho. Sin embargo, ahorita ella se está enfocando en un tema de política científica. Entonces, bueno, para iniciar, yo creo que al menos la gente que está como yo, que está en licenciatura todavía, pues no tiene como mucho el concepto de por qué es útil la política científica, aunque es como súper útil para la comunicación. Entonces, ¿cómo, cómo definiría usted como qué es la política científica, o más que todo, como cuándo se usa o para qué sirve, por decirlo así? Vamos, entonces, pues les reitero que las políticas de ciencia y tecnología lo que buscan es explicar el papel que juega la investigación científica en una sociedad y que involucra a todos los actores, porque tiene que ver con el sector público, pero también con las universidades, el sector académico y el sector privado. Y cada país, cada sociedad tiene diferentes sistemas. Son conocidos como Sistema Nacional de Innovación. Han habido diferentes etapas, como les decía, cada sociedad tiene su propio modelo y eso es lo que se estudia. ¿Qué modelo de producir conocimiento y que ese conocimiento sirva para temas productivos, pero también para temas sociales, para que todos vivamos mejor? Y bueno, pongámosle, yo creo que un reflejo de eso, pues podría ser como su último proyecto que fue lo de precisamente lo del capítulo de OWSD de mujeres científicas. Entonces, pues yo quisiera saber cuál es la historia detrás de que, por ejemplo, por qué no se había hecho antes o cómo fue que usted se animó como a hacerlo, porque quiera que no fue pura iniciativa. Entonces, ¿cuál es como la historia detrás de esta iniciativa? Vamos a hablar entonces del capítulo Guatemala de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo del Desarrollo, OST, de la cual son parte varias de las colegas que han estado ya en el podcast. Ajá. Yo escuché varios de los episodios y es interesante porque siendo esta temporada de Divulga y de este podcast enfocado en las mujeres científicas guatemaltecas, por ejemplo, es importante ver quienes no están en Guatemala, quienes sí están en Guatemala y qué áreas del conocimiento es las que estamos desarrollando. Pero en resumen, en Guatemala llevamos décadas de estar formando esa fuerza científica en general, hombres y mujeres, pero con las precariedades que tenemos en el sistema de educación superior nacional, hemos recurrido a muchas eh, otras fuentes de apoyo, becas, fellowships, se diría, como otros apoyos más bien internacionales. Y así se ha ido formando esa fuerza científica, pero el tema es, hay que mapearla, dónde está, por qué tenemos rezagos y confirmar si esos rezagos existen, porque hay mucha percepción. ¿Y esto por qué? Porque no hay muchos datos Mm. de esta fuerza humana de la investigación. En todo caso, hay algunas instituciones, y básicamente la UNESCO, por ejemplo, identificó este vacío en países en desarrollo, países con las características que tiene Guatemala, que no conocen o no tienen indicadores duros de esa formación de recurso humano altamente educado en maestrías y doctorados con enfoque de investigación y lanzó en 1987, que luego fue evolucionando junto a la Academia Mundial de Ciencias, todas, una unidad, un programa que buscaba eso, mapear, en este caso, mujeres científicas o en actividades de investigación científica de países en desarrollo. Y ahí hay 4 regiones. Está la región de sureste asiático, Medio Oriente, está África, por supuesto, y América Latina. Y ahí es donde estamos nosotros, Guatemala. Entonces les decía lo de décadas, porque ha tomado muchos años amasar, acumular la suficiente cantidad de, en este caso mujeres, aunque en general hombres y mujeres científicos en países como Guatemala. Y en este 2020, que recién terminó, se alinearon muchos factores
que explican por qué nos logramos consolidar como comunidad científica, porque han habido ya muchos aportes, grandes mujeres científicas que han construido las bases, pero no teníamos tal vez la posibilidad de tener redes sociales, un mecanismo de comunicación para conectarnos todas. Y eso lo vino a detonar Twitter, Facebook, pues todas las redes sociales, pero sobre todo en un tiempo de pandemia, en donde todos nos encerramos y aprendimos a usar Zoom, eso permitió conectar las diferentes generaciones y como finalmente conocernos todas, porque como les menciono, a lo mejor vamos a platicar un poquito más de adelante sobre eso, no hay un mapeo nacional de las mujeres que hacen investigación científica. Pero todo esto pasó en el 2020 y esto explica que esta comunidad tenga ya hoy 358 integrantes que son mujeres guatemaltecas dentro y fuera del territorio nacional enfocadas en investigación científica a los más altos estándares mundiales. No, sí, o sea, bueno, sí tiene mucho sentido eso de que hasta ahorita con Zoom, pues, le facilitó a todos, pues, la forma de comunicación. Y pongámosle, a mí solo me da un poco de curiosidad, o sea, cómo, si alguien es miembro de la organización, pues, cómo es, o sea, tiene como esa facilidad de tener como contacto con, o sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, si yo fuera parte, no sé, una mujer que está recién graduada, pues, me puedo meter a la organización y puedo como platicar con alguien que esté estudiando un doctorado en Alemania o cosas así. ¿Cómo es esa comunicación cómo funciona adentro, estar dentro de la organización? Es que eso es interesante porque no tenemos una tradición de vinculación, ni hombres ni mujeres en Guatemala. Hay muy pocas experiencias y en Centroamérica en general de vinculaciones, de comunidades. Ujú. Estamos muy atomizados. Entonces les decía que no solo somos pocos quienes tenemos toda esa inversión detrás, nacional o internacional, en nuestras formaciones y no nos hemos involucrado en grupos formales o informales, porque hay diferentes maneras de vincularse. Hay redes, hay grupos, asociaciones. El tema es que en Centroamérica, en Guatemala, no nos hemos vinculado y entonces hablar de comunidades de investigación o comunidades de mujeres en la ciencia había estado como que no explorado. Y este tipo de agrupaciones facilitan precisamente lo que tú mencionabas, identificar ese camino o esa carrera que tiene que ver con este, a ver cómo nos va con el internet, porque a veces me dice que está inestable, pero estamos bien todavía, ¿no? Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, a veces se congela la imagen, pero el audio ¿O sí, se ha sí fluye. quedado? El audio sí fluye, entonces eso es Ah, súper bueno, importante. sigamos entonces, para Sí, que la idea seguimos. siga fluyendo. Les decía lo de, pensemos en una especie de escalera. En una escalera tiene varios peldaños y eso lo experimenté yo, que ya pues les iré contando un poquito de mi historia. Hasta salir de Guatemala identifiqué yo esa escalera, porque como tú mencionabas al inicio de nuestro encuentro, si, quienes están en licenciatura tienen que tener ese camino, esa escalera un poco más clara. ¿Qué viene después? ¿A qué pueden aspirar? Porque después de la licenciatura viene la maestría o posgrados. Hay especialidades. ¿Qué significa hacer una maestría? Después viene un doctorado. ¿Para qué hacer un doctorado? Hay gente que tiene esas dudas, estudio o no estudio. Y luego hay también postdoctorado. El postdoctorado no es un grado académico. Entonces hay que entender todas esas diferentes peldaños para luego aspirar a ser académico de tiempo completo o profesor o profesora. Pero todo eso a veces nos cuesta identificarlo porque en Guatemala no tenemos ese concepto y les doy el ejemplo. Yo viví 3 años en Chile, llevo 4 años viviendo en Brasil y es muy común identificar a qué te dedicas. Bueno, soy académica y todo el mundo entiende. O en inglés también existe la palabra scholar, Ujú. professor, entonces es muy claro, pero en Guatemala si uno dice soy académica, no identificamos, hago consultorías, doy una que otra clase por aquí o por allá, eh, eh, ¿qué significa ser académico? Entonces, ese camino, esa carrera no es muy conceptualizada, porque no, en nuestro imaginario, en las universidades, por ejemplo, es muy común ver profesores o profesoras que dan clases de una manera como hobby o de una manera marginal, pero no es su vocación de ser. Bueno, toda esta vuelta al lado, y porque tú me preguntabas, ¿qué significa pertenecer a esta organización? Y esa es parte de esa escalera de ver mentorado, por ejemplo, el saber
estas distintas estancias, entender que hay etapa temprana, etapa media, etapa consolidada en una carrera de investigación o pues digamos científica, y eso lo permite una comunidad como esta, en donde hay mujeres que están en diferentes momentos de sus carreras y que unas van inspirando a otras, vamos aprendiendo unas de otras, de manera vertical, como lo planteaba al principio, de manera horizontal, porque también se complementan. Una persona está dentro del mismo área de conocimiento, pensemos en ciencias de la salud, pero un ejemplo con lo de la pandemia. Para enfrentar un desafío de esta naturaleza, necesitamos, claro que epidemiólogos, pero necesitamos también gente especializada en demografía, antropólogos, sociólogos, se necesita gente que tiene que ver con la nutrición, estadísticas, en fin. Eso permite en las comunidades que a nivel vertical, como mencionaba, o a nivel horizontal, vamos haciendo colaboraciones, vamos aprendiendo de quienes están en etapas más maduras de sus carreras. Y esto lo permite la WCD, por ejemplo, OSD, que en Guatemala se terminó de consolidar este 2020, que terminó, y este 2021 viene con todo también. Bueno, y creo que mucho de este camino que usted ha tomado, pues, se definió cuando usted, pues, se fue por primera vez del país, que se graduó de Derecho y se fue a estudiar a Corea. Pero, bueno, habíamos platicado antes de que al mismo tiempo que le salió la beca a Corea, pues también le salió la beca Fulbright, si no estoy mal. Entonces, bueno, porque, para empezar, ¿por qué decidió como irse a estudiar afuera y cómo fue? Porque al menos yo en ciencia siento que es como muy común que todos quieren estudiar afuera, pues fijo, es beca. Pero al menos en ramas de política y cosas así, pues yo he visto que las becas que dan, pues no siempre son becas completas. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese de que quererse ir a estudiar afuera? Me imagino que van cambiando, digamos, las generaciones. Yo, por ejemplo, cuando me gradué, había esa aspiración, pero también depende de a qué se expone uno en la licenciatura, si uno tiene profesores o profesoras que salieron, porque el tema es que en Guatemala continuamos. Eso, yo, por ejemplo, me hice mi licenciatura entre el 98 y el 2005. Y había muy pocas posibilidades de hacer posgrados en Guatemala, y eso en todas las áreas del conocimiento continúa, a pesar que en ciencias sociales hay una posibilidad mayor, porque hay más, hay posgrados, MBA, por ejemplo, en administración, en derecho también hay, pero pues no son programas de dedicación integral. En Guatemala se hacen maestrías y doctorados en general como una actividad extra. Somos trabajadores, estamos sobreviviendo, tenemos familia y hacemos un posgrado. Entonces, cuando hay personas, sabemos personas que queremos formarnos a nivel de posgrado, maestrías y doctorados, tendríamos y continuamos teniendo que recurrir a becas, muchas veces por cooperación internacional, o ya vamos a platicar que también hay becas que no son de cooperación internacional, sino que son las universidades las que dan ayudas, hay también créditos, pero en resumen buscamos hacer nuestros posgrados fuera porque no tenemos esa oferta de conocimiento en Guatemala. Y la poca que hay no llena de las características de un posgrado competitivo, digamos, a nivel internacional. Entonces, en mi caso, apliqué en su momento. El mensaje es, quien quiere salir de Guatemala lo puede hacer. Hay formas y ahora la información está mucho más accesible. Quienes hemos salido la compartimos. Sí, también están organizaciones como INDESGO, el Instituto para el Desarrollo de la Educación Superior en Guatemala, que de manera sin costo y voluntaria asesoramos a quienes quieren tener esta experiencia también para salir. Entonces yo apliqué a varios programas, apliqué a Japón, apliqué a Corea, apliqué a Estados Unidos, porque en mi caso trataba de diferenciarme. Todo el mundo se quería ir a Europa y a Estados Unidos, y yo veía que el futuro iba para Asia. Entonces, en ese momento, y sobre todo, pues, otros destinos. Singapur no está muy explorado en Guatemala y es una potencia mundial en conocimiento. Obviamente, pues China, que ha hecho esa transición, porque lo que pensábamos nada más de Asia era Japón. Pero bueno, Corea del Sur, por ejemplo, un monstruo, es una superpotencia en ciencia y tecnología. Todos usamos celulares coreanos, usamos carros coreanos, televisiones coreanas, pero no se nos ocurre dónde se produce todo esto. En Corea, vamos a Corea, pero hay todavía una parte muy occidentalizada en América Latina de ver la educación superior y pues eso, la investigación científica. Total está en que me salieron varias oportunidades y en ese momento dije yo me voy para Corea. Y fui
junto a mi colega Ana Lucía Villagrán, las primeras mujeres que nos fuimos para un programa de larga duración. Eso fue en el 2006. En el 2006 se dice fácil, pero ya hace 14 años, ¿no? 2006, sí, 14 años. O sea, Pero ya no, vayan no es haciendo las tanto, cuentas. siento yo. O sea, mira que no fue hace poco ya. Pero imagínate, el tiempo pasa. El tema es que había era un destino poco explorado en Corea y hubo de todo. Por supuesto que nos enfrentamos a abrir brecha porque no había muchos latinos, nadie hablaba español, pero rompimos muchos mitos porque también había miedo de que sí teníamos que hacer el estudio en coreano. Pero bueno, les digo, el futuro está en Asia, el futuro está en Corea, en India, en China, Singapur. Y ahora, después de la pandemia, vamos a ver cómo se reorganiza el mundo, ya no tan, eso, como les decía, occidentalizado. Y no me acuerdo cuál era la pregunta, que por qué llegué a Corea, ¿no? No, no, si quiere continuamos. Entonces llega a Corea y bueno, decide Ujú. hacer su maestría en Corea. Y me imagino que fue una experiencia así choqueante, pero que le encantó. Entonces termina su maestría. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Entonces, ¿qué pasó ahí? El tema es que me fui separando totalmente del derecho porque yo fui a estudiar desarrollo económico, precisamente para ver qué habían hecho los coreanos para despegar, y siendo un territorio más pequeño que Guatemala, con 50 millones de habitantes, que explicaba que Corea sea la economía número 13 a nivel mundial y nosotros seamos la 85, por ejemplo. Y explicarme esos dilemas, estas curiosidades, simplemente entender todas esas contradicciones que yo veía en Guatemala, de desigualdad, de pobreza, eso, a Corea, el tema de la política pública, pero ahí empecé como a interesarme en el tema de la investigación científica, porque es parte de lo que explica ese desarrollo económico coreano. La inversión ingente y decidida en educación superior, porque Corea no tiene petróleo, no tiene minerales, no tiene recursos naturales, no iba por ahí la cosa. No tiene territorio, no es como Brasil, que es donde estoy actualmente. Ustedes necesitan 75 Guatemalas y 85 Coreas para formar un Brasil. Entonces Brasil tiene un mercado doméstico grande. Hay otra forma de explicar el desarrollo de un país como Brasil, como Rusia, como China, mientras Corea es de este tamañito, sin recursos. Pero ¿qué es lo que tenía Corea? Gente. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a invertir en la gente. Y eso significa seguridad alimentaria, alimentar bien a los coreanos, a la población, educarla y priorizar el largo plazo. Entonces, ahí fue donde empecé a ver esas digamos, trayectorias de política pública en investigación, enfocarse, lo que hablamos al principio, en su Sistema Nacional de Innovación, y eso fue lo que hizo Corea. Lo que pasa es que la realidad coreana, las características de la población, la historia, es muy diferente a la geopolítica y no se puede hacer copiar y pegar recetas. Por lo que yo quería era aprender lecciones simplemente, aprender lecciones de qué puede funcionar, pero siempre pensando en la realidad guatemalteca y latinoamericana. Y eso fue lo que fui a estudiar en esa maestría. Y después viene la decisión, bueno, ya volví a Guatemala, me incorporé laboralmente, porque todos quienes salimos del país nos enfrentamos a esa decisión. Migramos, hay gente que, bueno, conoce a una pareja, tiene hijos, consigue un trabajo y hay trabajo. Hay trabajo, lo que pasa es que siempre se paga un precio. Si me quedo fuera del país hay un precio, o si regreso al país hay otro precio. Y Y en tiene ese que ver con un plan momento, más grande de vida, ¿no? en ese momento no tuvo la opción de quedarse en Corea al terminar su maestría. Sí, sí tuve la opción, tenía la opción de seguir estudiando, por ejemplo, seguir con el doctorado o trabajar, porque somos ya, una vez estamos bien formados, el mundo se nos abre y no es que se peleen, pero digamos hay mucho campo laboral internacional, pero ahí tiene que ver con el plan más grande de vida que uno va construyendo, ¿no? Yo ahí estaba soltera, no tenía hijos, así que bien me podía haber quedado. Pero por mi formación, que en este caso está muy vinculada, de hecho, mis investigaciones las he seguido enfocando en Guatemala. Un poquito con ese espíritu que yo quisiera pues que compartir con el resto de becarios, que nos compromete con el país, porque una beca no es un premio, no es un reconocimiento a la que qué pila soy, sino que es un compromiso mayor, porque cada apoyo becario tiene que representar impacto.
Y en este caso es lo que yo he intentado hacer a través de mis investigaciones. Entonces volví a Guatemala porque sí estaba esa opción, siempre está, de estar fuera. Y estuve un poco más en el país, año y medio, 2 años, pero pues tenía yo esa inquietud de que precisamente mi situación me permitía volver a salir, volver a desvincularme del país. 30 años empieza uno a pensar, ¿será que compro mi casita, compro un carro, aseguro un trabajo? Entonces, creo que los millennials vienen un poquito con menos apego al país. No están tan con ese chip que nos involucraban a nosotros, de que hay que sacar un préstamo de 20 años o 30 para tener nuestra casa para asegurar un retiro. Entonces volví a salir, porque antes de los 30 dije, yo voy a volver a salir para hacer un doctorado. Ahora, para quienes nos escuchan, quienes deseen hacer un doctorado en cualquier área del conocimiento, tienen que evaluar muchas opciones laborales, familiares, qué les da seguridad en la vida, porque de lo contrario, pues hay que empacar las maletas y enfrentar esos riesgos o sí, el nivel de aversión o de tolerancia al riesgo se tiene que evaluar. Y, Especialmente porque si uno se prepara a nivel doctoral, hay que identificar qué puede hacer uno con esa formación de regreso en Guatemala. porque, bueno, sí, el doctorado sí es un compromiso de 4, 6 años, dependiendo de qué sea el doctorado que uno quiere aplicar. Pero, hombre, ahí es cuando, bueno, usted trabaja en la embajada aquí en Guate de Corea y se vuelve como un ente de vinculación entre Corea y Guatemala para ayudar a gente a que se vaya a estudiar a Corea. Entonces, bueno, ¿cómo fue eso? O sea, porque, bueno, habíamos platicado de que se fueron 48 personas, es un montón de gente a estudiar a Corea en total. Entonces, ¿cómo fue eso? Todo ese capital humano que se formó fue durante, cuando estuve en la Embajada de Corea o fue mientras estaba en su doctorado. ¿Y cómo era que funcionaba eso? O sea, gente interesada en irse a estudiar, pues se contactaba, por ejemplo, con Indeswa y ustedes ya les daban seguimiento y los apoyaban a irse a Corea, o ustedes también buscaban gente. ¿Cómo fue eso? Fíjese que es muy interesante esa pregunta porque tiene que ver con lo que estoy estudiando actualmente. Lo que me enfoco ahora se llama diplomacia científica. Y diplomacia científica tiene que ver con esos procesos de colaboración a nivel gubernamental o a nivel de actores en el sector privado o en el sector público que potencian relaciones de intercambio para resolver problemas comunes. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque así como les hablé de cómo se alinearon los factores para que se materializara la OSD de la UNESCO en Guatemala este 2020, así se alinearon también varios factores para que explotara, por decirlo de alguna manera, o creciera exponencialmente la oportunidad para guatemaltecos y guatemaltecas formarse en Corea. Siempre han habido becas, desde hace, bueno, por lo menos desde el inicio del 2000 han habido entrenamientos, pero no habían, digamos, elementos que permitieran aprovecharlas porque se requiere mucha asesoría y los guatemaltecos hemos sido un poco, yo le llamo parroquiales, porque digamos no salimos de un huevito y hay que darle el salto, ¿no? Y Corea está a 12.000 kilómetros de distancia, con 12 horas de diferencia. Entonces Los ustedes vuelos son muy escucharon en la caros, tele, sí, los vuelos son muy caros. es caro, y antes que no estaba WhatsApp, había que estar comprando tarjetas para hacer llamadas, pero como diría una célebre mal recordada, recordar personaje, cuando ya es de día, aquí es de noche. O sea, todo eso nos Ajá. ponía a gran distancia con Asia, con esa parte del mundo. El tema es que con esa experiencia en la maestría me di cuenta que había muchas oportunidades que no se aprovechaban, las aprovechaban otros países de América Latina y sobre todo los africanos y africanas, que se comen el mundo y que han entendido que pueden ir formando o construyendo sus capacidades científicas a través de esta vinculación internacional. Entonces, lo que se alineó fue CENACYT, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, con una embajada guatemalteca en Corea activa, visionaria. Hubo 2 embajadores, sobre todo Rafael Salazar y Estuardo Meneses, que vieron ese potencial para ser aprovechado para Guatemala. Entonces fueron millones de dólares coreanos invertidos en capital humano guatemalteco, y Guatemala ponía una parte un poco menor. En este caso particular, un programa que se dio entre CENACYT y Kyunghee University, mi universidad, fueron casi 20 millones de quetzales. CENACYT puso como un millón y medio entre pasajes y unos gastos un poco más bajos, y todo el resto lo puso la universidad. Y ahí se formaron casi, bueno, 50 guatemaltecos a nivel de maestrías y doctorados, pero así también se lograron en otras universidades coreanas.
Entonces, solo se requiere visión y coordinación, porque les digo, se alineó el Ministerio de Relaciones Exteriores con la CENACYT y con INDESGUA, que es parte de la sociedad civil guatemalteca, y sobre todo un espíritu de camaradería entre los becarios, porque así era. Quienes se fueron, varios colegas de la Facultad de Farmacia, en donde se estudia biología, se estudia, ahí de la San Carlos, se fue uno, se fue otro, se iban jalando varios de ingeniería, muchos sancarlistas, pero luego pues ya al final nos comieron vivos los de la del Valle también. En todo caso, lo que nos vinculaba era que éramos guatemaltecos. Y se generó una comunidad súper diversa y muy bonita guatemalteca. Coincidimos muchos guatemaltecos allá y ya no nos sentíamos tan solitos. En Corea hay mucha nieve, los inviernos son duros, pero ya teníamos el toque chapín allá en las calles de Seúl. Eran un barrio. Exacto, exacto. Sí, de hecho, oían hablar español y decían, ay, Guatemala, ¿no? Porque antes éramos todos mexicanos, pero no, allá éramos todos guatemaltecos. Habían mexicanos que hablaban español y los coreanos decían, ustedes son de Guatemala. Entonces, esa fue esa experiencia. Y el mensaje es, hay que ver más allá. Hay becas en Estonia, por ejemplo, hay oportunidades. Turquía, en Rusia, por supuesto, hay que diversificarnos porque el mundo es más grande que Estados Unidos, que ustedes saben que está pasando por un periodo algo turbulento, y también Europa. Simplemente hay que ver dónde está el futuro, y el futuro de la ciencia está en Asia. Y pongamos ahorita que estamos tocando el tema de becas, creo que pues un tema que da miedo, pues irse a un país tan lejano es, bueno, o sea, ¿cómo voy a hacer con el dinero? O sea, ¿cómo al final, si la beca no me cubre todo, tengo que tener ahorros, y si no tengo ahorros, pues ¿cómo le hago? Y un doctorado que es un periodo tan largo, tengo que tener ahorros para 4 años. Entonces, ¿cómo fue su experiencia en eso? O sea, las becas que usted tuvo para hacer su maestría, doctorado y ahorita postdoctorado en Brasil, ¿siempre le han cubrido todo o usted ha tenido que ahorrar y de los trabajos que ha tenido para poder sostenerse o trabaja estando becada? ¿Cómo es que funciona eso? Como dicen, A, B y C son correctas porque me ha tocado hacer de todo. He tenido becas completas, muy generosas, ya creo que me sobraba dinero para mandar a Guatemala. He tenido becas parciales y he tenido fellowships, entonces, pues en los diferentes niveles. A nivel de licenciatura y de maestría, generalmente son becas completas que pagan hasta el pasaje, por ejemplo. A mí en la maestría me pagaban el pasaje, una mensualidad, para que ustedes se hagan una idea, de $1,200. Mientras que la vida ya me costaba unos $600, me quedaban unos 500. Entonces pueden hacer ustedes más o menos el cambio. Yo mandaba a Guatemala porque sí, con esa mentalidad había hecho yo mi enganche de una casa en Guatemala y tenía que estar con esa presión de maestría y producir. Pero la beca lo permitía porque era una beca de cooperación internacional. La Agencia para Cooperación Internacional de Corea. Así hice la maestría, con pasaje incluido, con colegiatura completa y con mensualidad o un estipendio. Generalmente le llaman estipendio y yo pues con eso me transportaba o con eso hacía vacaciones. Entonces uno tiene que también ajustar su nivel de vida. Siempre está esa duda, ¿me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Pero todo depende, obviamente, del nivel de madurez con el que uno vaya, porque sí alcanzaba para tomar una cerveza, pero no para parrandear todos los fines de semana. Entonces hay que vivir como estudiantes. Entonces eso cuesta, por ejemplo, si yo ya experimenté recibir un cheque o un salario como trabajadora, ajustarme a la vida de estudiante, pues. Luego el doctorado yo la hice con una beca, en realidad ni era beca, era una ayuda financiera de la universidad. Y lo que tú decías es cierto, los doctorados de clase mundial competitivos son de dedicación integral. Yo lo hice en 5 años. Hay gente que lo hace en menos, hay gente que lo hace en más, pero el tema es todos los días, todas las horas de mi vida, de mi día, eran para estudiar o para hacer investigación. Ahora, yo tenía un descuento del 75% en colegiatura y trabajaba. Yo trabajaba en Corea, daba clases de inglés, daba clases de español. Hay que ver el tema migratorio, porque algunas visas permiten, especialmente a nivel doctoral. A nivel doctoral no es tan estricto como la maestría, porque ustedes se pueden dedicar a un part-time, un trabajo a tiempo parcial, y complementar y de hecho mi experiencia de vida en Corea fue diferente porque en la maestría yo solo hablaba inglés y español, mientras que en el doctorado yo hablaba inglés, español y coreano. Entonces yo ya me coreanicé y era más feliz. Y al principio era yo más extranjera.
Y esa entonces era una beca, no tenía pasajes, no tenía estipendio, yo no me daban dinero, lo único que hacían era que me descontaban de la colegiatura, pero alcanzaba porque pues, a mí me pagaban $25 por cada clase, por una hora de clases de inglés o español. Entonces todo depende de lo que le da seguridad a ese guatemalteco o a esa guatemalteca que quiere salir, porque les doy ahí el ejemplo completo. Mi generación ya se estaba posicionando en fiscalías, como jueces, como viceministros, porque todavía, en fin. Pero yo seguía como una especie de siembra, sembrando en mi perfil, todo lo que ganaba me lo gastaba en mis estudios. Entonces tiene que ver con para qué voy a yo, digamos, a Sí, prepararme. ajá. Por eso les mencionaba, porque ¿qué puedo hacer yo con eso? Como abogada, yo gano, tengo más posibilidades solo con la licenciatura, porque no está ahí en mi gremio valorando tanto el tema de la formación por ahora. Pero como yo me fui más a la economía, a la ciencia política, entonces yo sí quería ser una académica más robusta para ser competitiva a nivel regional, por lo menos, digamos, en América Latina y a nivel mundial. Entonces ya las fronteras del mercado laboral son más atractivas, pero también está ese precio que les decía de estar fuera del país. Mi familia completa está en Guatemala, aparte de mi familia nuclear, que es esposo e hija. Toda mi familia está en Guatemala y yo por la pandemia no los pasan años sin verlos, por ejemplo. Pero bueno, ahí sí que cada quien decide. Y pongámosle ahí usted, dice un tema muy importante, como por qué sacrificar tantos años, o sea, maestría 2 años, por ejemplo, doctorado 4, ya van 6 años, donde pues obviamente yo no voy a vivir tan bien como si lo hago viviendo, pues ya trabajando, como dice usted, o sea, como abogada pudo haber crecido mucho, y era que uno también sacrifica como años de esa experiencia laboral que a veces en algunas instituciones, por ejemplo, aquí en el gobierno, pues uno va escalando según van pasando los años. Entonces, ¿cuál era su visión de vida en ese momento para usted decidir sacrificar tantos años en seguirse preparando y viviendo como estudiante, como dice usted, en vez de pues ya trabajar y crecer como en el ámbito profesional de abogado? Pues que es que eso tiene que ver con las prioridades de vida y a qué le llamamos bienestar o qué es lo importante para nosotros, porque es muy frustrante ejercer el derecho en Guatemala, porque hay que, digamos, el ejercicio profesional hay mucha mediocridad. La verdad es que lo tenemos que decir con todas sus palabras y mientras esa frustración era el precio que yo tenía que pagar por estar en mi área del conocimiento, digamos, en el país, yo la subsanaba estando fuera, expuesta a un ambiente mucho más estimulante, más rico y también más desafiante. Realmente, cuando uno sale de Guatemala, no importa el apellido, nadie está viendo quién es mi mamá, dónde estudié, quiénes son mis familiares. Realmente nos convertimos en don nadie. Lo único que y sobre todo en la producción científica, ¿Ah? nuestra voz son nuestras publicaciones, nuestra producción, nuestra contribución a la ciencia. Y eso es una especie de encontrar justicia, porque ahí no hay élites, como les digo, nos despojamos de cualquier privilegio con el que vivimos en Guatemala, en un país tan, pues, desigual y excluyente. En todo caso, cuando tú mencionas la palabra sacrificio, yo no lo veía como sacrificio porque me exponía a toda esa aventura como de esquiar, por ejemplo, valoraba el caminar a cualquier hora del día. Corea es uno de los países más seguros del planeta, no hay inseguridad, no hay robos, mi integridad como mujer, no hay acoso en las calles. Entonces, para mí, ese era el nivel de vida. En Guatemala sabemos que estamos expuestas las mujeres, sobre todo, a mucha vulneración de nuestros derechos. En todo caso, no sentía que era un sacrificio porque yo lo que hacía era estar estudiando todo el tiempo, entonces esas becas o esas ayudas financieras o en el caso del postdoctorado que fue en Brasil con financiamiento brasileño estatal, era una forma de, digamos, estarme pagando para yo seguirme formando y eventualmente yo lo veo así como una siembra. La cosecha viene en esa oportunidad de mover la frontera del conocimiento un poquito más hacia el frente.
Y claro, como les digo, hay precio, hay sacrificios, cierto, como tú lo dices, pero también hay muchas satisfacciones. Y cuando uno hace ese balance, ahí es que toma las decisiones, me voy o no me voy, porque si yo lo que valoro es tener un 011, por ejemplo, un contrato en Guatemala, o bueno, entonces está bien, simplemente hay que lidiar con esas frustraciones y seguir luchando desde adentro. Otros tomamos la opción de luchar desde afuera. Y ahí tal vez quisiera yo también transmitir ese mensaje. Muchas de las personas que estamos en la diáspora científica guatemalteca hemos sido de más impacto en Guatemala, estando fuera por el momento, porque nuestra, nuestra meta última es transformar esas circunstancias que encontramos en Guatemala, pero como les decía, a veces somos más efectivos estando fuera porque hemos accedido a más financiamiento fuera que dentro, por ahora. La idea es que eso cambie y que haya formas de volver al país, ser absorbidos y seguir contribuyendo desde dentro del país. Pero mientras eso pasa, ahí vamos con nuestras voces incorporando mejores prácticas de otros países en donde hemos podido vivir, sin que eso signifique que en otros lados, digamos, son superiores. Simplemente están en un momento más avanzado de las etapas de desarrollo. Y pongámosle, en ese inter entre su postdoctorado de Brasil y su doctorado de Corea, pues trabajó también en las embajadas. Entonces, bueno, sí trabajó, bueno, trabajó en Ecuador y en Chile, pero al final, ¿por qué? Yo me imagino, o sea, si está trabajando en la embajada ahí, pues dice, bueno, podría estudiar aquí también, podría estudiar en Ecuador o podría estudiar en Chile, que en teoría yo tengo el concepto de que Chile pues no está tan mal en educación, entonces, ¿por qué al final se va a Brasil y por qué no se queda en alguno de estos países trabajando y estudiando un postdoctorado, por ejemplo? Porque precisamente, hablando del plan de vida que le mencioné al principio, en lo que yo intenté o estoy intentando es devolverme una académica verdaderamente global. Hay personas que pasan 2 semanas en un lugar y dicen, bueno, ya yo domino el estar en este otro país y regresan hablando con acento español por haber estado 2 semanas en Valencia, por ejemplo. En mi Ajá. caso, yo creí o creo que para entender los modelos económicos de desarrollo y en este caso políticas de ciencia y tecnología, me tengo que verdaderamente empapar y conocer los mitos y las realidades. Chile, por ejemplo, tiene muchos mitos y también realidades. O sea, sin duda es un país con un avance relativo en muchos indicadores, pero también hay mucho mito. En Chile hay muchos temas de realidad en cuanto al desarrollo relativo, pero hay otros Ujú. mitos. Pero eso es lo que yo he querido y quería explicar por qué no seguí en Corea, por ejemplo, por qué no seguí en Guatemala, porque la idea es, después de Corea, sí quería regresar a América Latina. Ya no quería seguir en Asia por varios temas. No todo es color de rosa en Asia. Hay mucha presión, mucha competencia, mucho estrés y no hay mucho tiempo libre. Entonces yo quería también, después de 8 años, casi 9, en un contexto tan competitivo como el coreano, tan rico y tan seguro, pero a la vez también demandante. Bueno, ya quería bajarle un poquito, ¿no? Pues también por salud mental y sobre todo porque ya también iba a entrar a otra etapa de mi vida, que era formar mi familia. Y es una larga historia, pero pues el tema de criar niños en ese ambiente coreano es tremendo porque hay que aprender muchas cosas desde muy chiquitos. Entonces los niñitos no tienen mucho tiempo para jugar porque tienen que aprender instrumentos musicales, tienen que hacer clases de matemáticas. Los horarios de la niñez coreana van desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8, 9, 10 de la noche para lograr todo lo que hablábamos, ¿no? De desarrollo humano que tiene Corea. Entonces yo en ese momento pensé, voy a regresar a América Latina. Y en América Latina, si pensamos en educación superior, ¿cuáles son los sistemas de educación superior más fuertes y robustos? Las mejores universidades de América Latina, si uno piensa, estarán en Colombia, estarán en Argentina, estarán... Bueno, yo pensé, y los indicadores decían, ¿no? Los indicadores indicaban que era Brasil y que era Chile. Entonces, esos fueron los dos países que en este caso, con mi marido, que es guatemalteco también y que hizo su doctorado en Corea, pensamos, vamos a explorar. Por ahora, en ese caso, en ese momento no teníamos hijos, y nos lanzamos al lago. Entonces nos fuimos a Chile. Ahí estuvimos 3 años. Él, profesor de ciencias de la computación en una universidad chilena, y yo pues viendo temas de intereses de Corea en América Latina con base en Santiago de Chile. Y estuvimos esos 3 años, como les digo, en mi caso, aprendiendo o estudiando la política, la economía, la ciencia y la tecnología chilena y su modelo de desarrollo para su sociedad. Y cuando llegó el momento de ver el siguiente destino,
bueno, regresemos al podcast ¿Se escucha? sí, ahorita sí, otra vez. Entonces, regresando a que Des- se fue a Brasil y entonces el destino que ya era Brasil. Y entonces aquí, después de esa parte, yo estaba combinando la vida académica con el ejercicio profesional. Por eso mi perfil es así, precisamente por lo que hago, diplomacia científica, no estuve linealmente en la producción de conocimiento, sino he estado en el ejercicio profesional de la diplomacia, pero también en la parte más académica. Y acá, en Brasil, estamos vinculados a la Universidad Estatal de Campinas, Unicamp, que es una universidad pública de las que más investigación realiza en toda la Federación de Estados Brasileños. Y pongámosle, entonces, usted me está contando que está como, básicamente quiere como internacionalizarse. Entonces, ahorita que pasó de Chile a Brasil, ¿qué sigue ahorita? ¿Dónde, cuál es el próximo destino? ¿O qué piensa hacer? Esa es una buena pregunta, porque hay diferentes, digamos, opciones. Yo siempre privilegio el poder seguir vinculada al estudio de la realidad centroamericana y guatemalteca, pero pues igual de momento seguimos con base en Brasil. La universidad en la que estamos es una universidad fuerte, es una universidad de las mejores del país, ¿no? Brasil. Siempre compite con la Universidad de Sao Paulo y seguir aprendiendo por ahora, mientras determino si ya el siguiente paso es ser una profesora de tiempo completo. Hay concursos, porque esa es la diferencia con otros países menos desarrollados en cuanto a su sistema, digamos, de desarrollo de carrera académica. Aquí está mucho más claro, y en Chile también, cómo cursar, cuáles son las etapas, cómo prepararme para ser una profesora de tiempo completo. Mientras que pues la precariedad del trabajo docente y académico en Guatemala y Centroamérica no permite, digamos, tomar esas decisiones. Eso sí se puede hacer en Brasil, pero todavía no estamos evaluando. La pandemia vino a transformar también muchos planes. Son tiempos un poco inciertos, pero yo creo y espero que este sea una especie de despertar y de valorar como sociedad el papel de la investigación científica en nuestros países. Pongámosle, ahorita que está en Brasil, por ejemplo, estudiando su postdoc, ha tenido que aprender portugués, por ejemplo. O sea, como allá cuando se fue a Corea aprendió coreano, acá portugués. Sí, sin duda. Yo vine con cero portugués acá. Volviendo al podcast, nos quedamos en de que usted llegó a Brasil con cero portugués. Entonces, Sí. bueno, o sea, las clases, si usted quiere aplicar, por ejemplo, a ser profesora, pues me imagino que va a ser en portugués, ¿no? Fíjate que es un tema interesante el que mencionas del idioma, porque Ujú. también tiene que ver con la investigación científica. De hecho, parte de lo que nos afecta como región es que la forma de publicar nuestros hallazgos tiene que ser en inglés para que sean más citados, para que sean más conocidos. Incluso los brasileños también para ser más, digamos, respetados o crecer en su ranking de producción científica, tienen que publicar en inglés. Entonces, mis publicaciones son en inglés, aunque estén en Brasil o aunque esté en Corea, por ejemplo. Todas mis publicaciones que durante mi doctorado fueron en inglés, y las que estoy haciendo en Brasil, sí he publicado en portugués también, pero en cuanto a la docencia sí es en portugués. En cambio, las publicaciones todas en inglés. Y eso es parte de lo que también tenemos que plantearnos en Guatemala, porque es un dilema, es un dilema. Hay gente y de hecho hay estudios sobre la colonialidad o colonización que vivimos en la ciencia, porque hay que pensar en inglés, pero es el lenguaje que por el momento prevalece. Entonces, para yo hacer mis hallazgos más publicables o que tengan más impacto, pues se publica en inglés. Reitero, estando en Brasil, con el idioma portugués como, digamos, principal medio de comunicación, publicamos en inglés en la UNICAM. Y pongámosle, bueno, cambiando un poco de tema, usted hace ratito mencionó algo interesante de que, bueno, ahorita muchos de los que están afuera pues están teniendo un mayor aporte como a la sociedad guatemalteca estando afuera y esperando a que regresen, o sea, a que pase algo para que regresen y el aporte ya sea a nivel local. Pero ¿qué es ese algo que se está esperando que pase? O sea, ¿qué espera qué debería pasar para que toda esa gente como volviera? Y obviamente tiene que volver para tener una oportunidad, pero
¿Qué tendría que pasar como aquí en la sociedad guatemalteca para que toda esa gente pudiera volver y hacer como el aporte a nivel local? Bueno, ya podemos hacer aportes sin que pase, digamos, nosotros mismos, en lugar de, digamos, esperar que algo suceda, nosotros hacer que las cosas sucedan. Y por eso es que volvemos al inicio de nuestra conversación, que es la OST, que nos permite, estando en Europa, en Asia o en cualquier parte del mundo, vincularnos a nuestro país y a nuestra realidad. Y hay otros mecanismos. Está la red CTI, por ejemplo, la Red Internacional de Científicos de Guatemala, que existe desde 2005 y que también está experimentando un renacer por toda esta facilidad que se está dando con las comunicaciones y las plataformas. Entonces, esa es una forma en que podemos seguirnos vinculando para que nuestras investigaciones sean relevantes al contexto guatemalteco. Y de nuevo es un dilema, porque hay un debate entre si la investigación básica o estar tratando de mover la frontera de la ciencia va a cambiar vidas en Guatemala, por ejemplo. Si vamos a competir en investigación en wireless communications o si tenemos primero que electrificar nuestras digamos, comunidades en Guatemala. No hay tal, digamos, no son excluyentes, o sea, hay que analizar, yo soy de la idea de que las investigaciones tienen que ser relevantes y hay tanto que hacer, todo está por hacer en Guatemala, el tema es que se valore ese conocimiento en temas tan sentidos como la desnutrición, por ejemplo. Hay una buena masa crítica guatemalteca formada en estos temas, pero tenemos que dialogar con los tomadores de decisión, porque de lo contrario seguimos como hemos estado hasta ahora. La comunidad científica por su lado, bueno, los políticos por el suyo, los empresarios por los de ellos, y no tenemos un vínculo social que haga que mejoren las situaciones para el país. En todo caso, con relación a tu pregunta, hay política pública y eso es lo que precisamente se relaciona con mi estudio de cómo repatriar o cómo por lo menos vincular esa diáspora científica que ha costado tantos millones de dólares formar, pero que puede ser de beneficio para el país y cambiar la mentalidad de la fuga de cerebros, de que la gente se va porque no hay oportunidades, a la circulación de cerebros, porque lo que yo aprendo en otras esferas, en otras realidades territoriales, en otros países, genera vínculos y genera puentes y genera conocimiento que puede ser de beneficio para Guatemala. El tema es que tiene que ser un esfuerzo sistemático, dirigido, no pasa de manera espontánea. Eso es política pública. Y hay ejemplos ya en nuestra región. En Colombia, por ejemplo, han hecho políticas dirigidas precisamente a vincular esa diáspora científica. Ahí sí hay que hablar de recursos, hay que hablar de más impuestos, hay que hablar de todo el modelo raquítico y ¿cuál es lo contrario de funcional? Disfuncional que tenemos en Guatemala, en donde las prioridades están al revés. Hay que replantearnos nuestro proyecto de vida como país y como sociedad y ahí tiene que ocupar un papel más prioritario el aprovechar ese talento humano, vamos a decir capital humano guatemalteco, porque lo hay, pero para poderlo aprovechar hay que mapearlo, hay que saber dónde están, hay que saber qué están haciendo, cómo se formaron, en dónde andan. Y eso también es política pública, mapearlos, conocerlos, producir indicadores, conocernos como sociedad. Nosotros tenemos que ser capaces de decir cuántos médicos tenemos, cuántos especialistas en nutrición, cuántos biólogos, cuántos químicos, y mujeres y hombres, pero eso es un esfuerzo y hay que hacerlo. Y pongámosle, a partir de toda la experiencia que usted ha tenido de estar como en varios países y ¿qué consejo le daría como a ese capital humano o esos estudiantes que ahorita están graduando y que se quieren ir al extranjero? Y por ejemplo, si uno busca, pues uno encuentra información de las becas y todo, pero uno no encuentra, pues específicamente, por ejemplo, eso que usted decía, de que, bueno, a mí no me cubría tanto, pero yo podía dar clases de inglés allá en Corea y que me pagaban tanto. O sea, eso no está como en la información de la beca que viene descrita. Entonces, ¿cómo qué consejo le daría a toda esa gente que pues, o sea, quiera que no, el financiamiento es importante y cuánto dinero voy a gastar y todo, y hacer un presupuesto, pero esos datos como que uno al final pues no lo sabe hasta que está allá. Entonces, ¿qué les diría? Como que se avienten al agua y que fijo van a sobrevivir o cómo, qué otra forma podría ser. Que, que se vinculen, que se agrupen, que participen de dinámicas como las que les mencionaba, como en este caso de mujeres científicas guatemaltecas, está la red CTI, también que simplemente vayan aguzando o estimulando su curiosidad, porque ya no hay excusa. Antes sí, no había mucha información o la que había estaba muy fragmentada. El mundo cada vez está más al alcance
las redes sociales, por supuesto, y que reflexionen sobre su plan de vida, que es un poquito ir más allá. Si voy a estudiar, tiene que preguntarse, ¿por qué estudiar? ¿Para qué estudiar? ¿Se volvió No, pero eso del a plan de afectar el vida, interés o seguimos bien? sí, pero eso del plan de vida es como bien complicado, o sea, saber uno el plan de vida, bueno, al menos desde mi perspectiva, yo saber mi plan de vida ahorita a los 23, de mi plan de vida a los 50 es como, incluso mi plan de vida a los 30 es como... Voy a replantear. Tal vez no plan de vida, pero escenarios. Piensen en escenarios. El plan A sería este, el plan B sería este, el plan C. Es decir, ¿cuál sería la trayectoria que seguiría si, en caso ahorita, yo por ejemplo me casé a los 36? Ustedes saquen sus conclusiones. Yo tuve a mi hija a los 38. ¿Esto está fuera o dentro de los estándares guatemaltecos? Yo creo que estoy un poquito fuera. Y si yo escuchaba todas esas voces que en Jalapa me decían, te va a dejar el tren, para qué vas a estudiar, conseguir marido, porque eso es lo que uno escucha desde que nace en contextos machistas como Guatemala, nunca hubiera tomado las decisiones que estoy tomando. Entonces, ir, como decían los Thundercats, ver más allá de lo evidente y exponerse a otras formas de pensar. Entonces, hacer escenarios. Si yo, y eso pues fue un ejercicio que a mí me sirvió, no salgo y no me voy a Corea, mi siguiente trayectoria va a ser, bueno, voy a ser auxiliar fiscal o voy a ser notificador en un juzgado o voy a ser, porque también lo exploré, yo trabajé para la Procuraduría General de la Nación, pero dije yo, no va por ahí, entonces voy a tomar ese riesgo, voy a pagar ese precio y los resultados han sido satisfactorios, pero también ha habido muchos desafíos, han habido muchas lágrimas, han habido muchos, como vamos a decirlo alguna, ya iba a decir quebrones de cara, pero básicamente ha habido problemas, pero al final el balance entre costo-beneficio ha sido muy positivo. Pero bueno, esa ha sido mi experiencia. Pero con relación a tu pregunta, ¿qué digamos, consejos? Simplemente eso, haciendo escenarios. Y cuando se den cuenta, no, tal vez esto pues no va por ahí, voy a explorar esta otra opción. Y se plantean, bueno, si la decisión es estudiar fuera, bueno, voy a intentar en Europa, pero ¿por qué voy a ser yo necia de irme a estudiar a Alemania cuando todo el mundo está para allá, no hay suficientes becas? Bueno, entonces voy a explorar Estonia, que les decía, Lituania, por ejemplo. Lo que pasa es que hay que leer, hay que moverse en otros círculos. Salir, miren, es un cliché, salir de la zona de confort. Si yo estoy cómoda aquí, bueno, vamos a ver dónde estoy menos cómoda, pero a lo mejor se estimula más mi curiosidad y hay más aventura. Pero lo que les quiero decir es, en toda decisión que toman, va a tener consecuencias y van a tener un precio que pagar. Si se quedan en Guatemala hay un precio y si sale también. El tema es, ¿qué tiene más sentido para eso, mi plan de vida? No, bueno, sí, es un tema complicado el plan de vida, siento yo, al menos yo siento que todavía no lo tengo, pero ahí vamos, ahí vamos. Y, pero, solo para resumir entonces, tal vez para claro, por ejemplo, hay la misma oportunidad de tener una beca en un ámbito de ciencia, porque yo sé que en ciencias hay un montón, que por ejemplo tener una beca para una maestría en MBA, por ejemplo. Vamos a ver cómo nos va, porque ahorita sí ya se vino la super lluvia, a ver si no se nos corta. Ah, bueno, pero no se ha cortado todavía. Si quiere. Ahorita seguimos bien, lo que pasa Sí, es que sí, ya se vino el agua fuerte. si quieres cerramos con esto, entonces, o sea, por ejemplo, porque estoy seguro que si alguien de Derecho está escuchando esto, pues obviamente no sabe ir como una maestría en biología molecular, por ejemplo, porque los requisitos que necesita pues tampoco los tiene. Entonces, por ejemplo, tendría la misma oportunidad de irse a una maestría en MBA que le cubra casi que todo en cualquier país que una maestría en ciencias. No es igual porque hay que pensar cuál es la fuente de financiamiento. Si la fuente de financiamiento busca generar capacidades para que esta persona sirva en un sector específico, por ejemplo, en el sector público, vamos a entrenar funcionarios públicos, un MBA es para que alguien se forme para administrar un negocio, entonces la lógica es muy diferente. O si alguien va a estudiar preservación de la vida silvestre o investigar la producción de conocimiento en ciencias un poquito más, es que, ¿cómo decirlo? Ciencias duras, o sea, depende de la fuente de financiamiento. Si la fuente de financiamiento es cooperación internacional para el desarrollo, es una forma. Si son fuentes de financiamiento universitarias que lo que buscan es premiar digamos, premiar un segundito, el intelecto
Ajá. Entonces, voy a dar aquí lechita. Entonces depende el tipo de beca, pero piensen en la fuente de financiamiento porque en esa forma van a tener más chance de que les den la beca o no. Yo sí he visto gente que prepara un ensayo, está pidiendo una beca, pero para que me formen, para yo manejar mi negocio, no va a haber una cooperación europea que financie esa beca, por ejemplo. Entonces, ahora, si es una universidad en donde yo le estoy diciendo, yo soy líder, mis notas son estas, yo soy un talento, entonces son becas académicas. Y no hay que tenerle miedo tampoco a los créditos blandos que también me pueden ayudar a financiar lo que yo quiera. Entonces, el tema es, las becas sí condicionan un poco el área del conocimiento y el tipo de beneficiario. Hay becas que son de inclusión, que lo que buscan es formación de personas de comunidades excluidas, rurales o étnicas, entonces también es otra lógica. Depende del tipo de beca al que quieran aplicar. No, bueno, sí, muy interesante, la verdad, nunca lo había pensado así, pero bueno, Lo que yo creo que puede ayudar es ampliamente, incluyamos mis redes sociales, yo estoy en Facebook, Lency Bonilla Guatemala, me pueden escribir en Twitter también, mi correo electrónico es súper fácil, es clency@gmail.com, entonces ahí también yo puedo responder todas las dudas porque con Indesgua tenemos ese compromiso de compartir tantas experiencias como posible para que más guatemaltecos se formen. está bien, no, pues sí, ya saben que la pueden ir a buscar y escribirle, o si no en Indesgua. De hecho, la página de Indesgua es bastante amigable, la verdad. Tienen como un mapita donde uno selecciona qué país se quiere ir y qué becas hay y todo. Entonces, bueno, ya saben. Y bueno, muchas gracias, Claycy, por darnos tiempo aquí en el podcast y Con eso. mucho gusto. Y también la invitación para todas las guatemaltecas mujeres que tengan intenciones de unirse a la OS. También el capítulo Guatemala OWSD. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Es muy fácil, no tiene costo y todo se hace en línea. Entonces, pues invitarlas desde que tengan su licenciatura completa, si tienen maestría o si tienen doctorado, pero con la licenciatura completa ya pueden ser miembros y formar parte de la comunidad y beneficiarse con esto que estamos hablando, ¿no? Oportunidades de información, de formación, de mentoría y de becas. Así que todas bienvenidas. Está bien, muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.